Hoy queremos compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios, que está en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gloria a Dios. Bonita historia, y hoy queremos compartirla con todos ustedes. Queremos compartir con todos ustedes esta historia. Y dice la palabra que Adán y Eva tuvieron estos dos hijos, aunque ellos tuvieron más hijos, mujeres que tampoco la Biblia las registra. Pero dice la palabra que Caín era trabajador del campo y Abel era pastor de ovejas. Y Caín trajo una ofrenda delante de Dios. Aquí no nos registra qué cantidad trajo Caín delante de Dios de ofrenda. Dice que trajo el fruto de los árboles, ¿sí o no? El fruto. Y dice que Abel trajo ovejas, las más gorritas, las más bonitas. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y lo más tremendo, mi pastor, y es lo que hoy queremos enseñarle a los oyentes, es que Caín, el semblante, inmediatamente decayó su semblante y se ensañó. Ahora, esta palabra ensañar significa furor, significa rabia, significa enojo. Pero lo más tremendo es que Caín no se ensañó contra Dios, ni se enojó con Dios, sino que se enojó con su hermano, Abel. De ahí la historia del capítulo 4, más adelante nos habla que Caín convidó a Abel al campo y lo mató. Pero lo que nos queremos enfocar hoy es por qué Caín, viendo que él estaba haciendo mal, viendo que no hacía lo correcto, que lo que él hizo delante de Dios, Dios no se agradó, fue de su ofrenda, de la intención de su corazón, y Caín de enojarse consigo mismo para corregirse, para hacer lo correcto, lo que hizo fue ensañarse en contra de su hermano, que estaba haciendo lo correcto. Así es. Aquí vemos en la historia la primera muerte violenta, en la historia de nuestra generación, de esta humanidad. Y vemos que mirando aquí también los nombres de ellos también tienen un significado. Y hay dos palabras, hay una sola palabra que lo menciona en los dos, que me llama la atención, para dirigirse la palabra a Caín y Abel. Y dice, pero miró con agrado a Caín. Y dice también que miró con agrado a Abel y la ofrenda de Abel. Mire cómo la palabra registra. A
primero miró ¿a quién? A los que llevaron la ofrenda. Pero miró con agrado, pero no miró con agrado. El verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Sí. Y más arriba dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos que lo primero que hace Dios, ¿cierto? Lo primero que hace Dios es mirar quién le lleva la ofrenda, según aquí la palabra nos muestra. Y luego mira cómo llevamos esa ofrenda a Él. ¿Cómo llevamos esa ofrenda a Él? Y mirando aquí, en cuanto a la palabra que nos habla en esta mañana, fue exaltada la ofrenda de Abel, ¿cierto? Fue exaltada la ofrenda de Abel. Y esa es la palabra que hasta hoy está viva y se menciona en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue aceptada la ofrenda que llevó Abel. Si vamos a ese punto y vamos a mirar, podemos sacar muchos puntos positivos en cuanto a la actitud de Abel para llevar la ofrenda a Dios. Y eso es lo que vamos a resaltar en esta mañana, pastor. ¿Tiene algún aporte para decir? Luego seguimos. No, bien, pues así. Vemos aquí en este pasaje, muestra dos clases de actitudes en las cuales nosotros podemos llevar una ofrenda a Dios. Y eso es lo que vamos a resaltar y vamos a hacer la pregunta: ¿de qué manera, cuando nosotros decimos que vamos a llevar la ofrenda a Dios, de qué manera la vamos a llevar? Porque mire que todos tuvieron el mismo deseo de hacer. Los dos tuvieron el mismo deseo de hacer. Caín tuvo el deseo de llevar una ofrenda a Dios. Abel también. También tuvieron el deseo de que le iban a llevar una ofrenda y que debía ser de lo que había lo mejor. Sí. La discusión y el problema estuvo cuando se fue a presentar esa ofrenda a Dios. Sí, hasta allí iba bien. El problema estuvo cuando fueron delante de Dios a presentarse, ¿cierto? Y viendo que ofrenda significa acercarse, significa traer. En otros pasajes, en cuanto a la Biblia, significa holocausto o sacrificio. Algo, un presente que uno le lleva a Dios con una actitud agradable. Eso significa ofrenda. Y lo que nos muestra la Biblia, eso fue lo que le faltó a Caín. Esa actitud agradable delante de Dios para que fuera acepta su ofrenda. Entonces, vemos aquí que Dios no lo sobornamos solamente con decir, vamos a llevar la ofrenda a Dios. Y hablo de los cristianos, ¿cierto? No lo sobornamos solamente con decir, no, voy a ir al culto. No, sino que luego que salimos del culto, tenemos que seguir demostrando que esa ofrenda que le llevamos a Dios fue aceptada por Dios. Tenemos que seguir demostrando eso. Y es una manera de que mire cómo Dios nos exalta a nosotros, ¿cierto? Dios nos exige a nosotros que debemos de alabarlo y exaltarlo. Pero aquí nos muestra una manera de cómo Dios nos exalta a nosotros. Que parece que fuera absurdo de que Dios nos exaltara a nosotros. Y no es así. En el reino de Dios hay oportunidades para todas estas cosas. O sea, allá no se le pasa nada a Dios, ¿cierto? No se le pasa nada. Porque muchos dicen, no,
Lo que más se hace es cuando se va a llevar ofrendas que son presentes en dineros o en especies. Alguno dice, no, voy a llevar esta ofrenda, voy a llevar esto, sí, y lo coloca ahí, pero sin ninguna actitud de exaltación a Dios, pastor. Amén. Dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esta palabra hoy tenemos que tocarla también por este lado. El semblante de Caín decayó y se ensañó de gran manera contra Abel. Cuando yo no tengo una actitud correcta, cuando mi intención en mi corazón solamente se queda en intención, nosotros, una de las cosas que nos enseña este pasaje es que debemos de cambiar nuestro interior. Dios escudriña nuestra mente y escudriña nuestros corazones. Y dice la palabra que Caín se levantó fue en enojo contra Abel. El que estaba haciendo lo incorrecto se enojó contra el que estaba haciendo lo correcto. Y debiera ser que Caín reconociera y dice, hombre, el que está haciendo lo malo soy yo. Yo estoy haciendo lo incorrecto y tengo que cambiar, soy yo, cambiar mi interior. Ser una nueva criatura soy yo. Pero lo que hizo fue levantarse en enojo contra lo que estaba haciendo lo correcto. Hoy lo vemos reflejado en esta sociedad. El que hace lo correcto y a través de la palabra quiere cambiar su vida y quiere ser una nueva criatura, aquellos que no conocen la palabra se ensañan y se levantan en contra de aquella persona. Hoy en las grandes empresas miramos que hay trabajadores honestos y que estos trabajadores son puntuales, se van de últimos, son personas que no necesitan el supervisor para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. Pero para muchos, lo correcto que está haciendo este trabajador es malo. Y es aquel que tildan de regalado o aquel que lo juzgan y lo señalan porque está haciendo ¿qué? Lo correcto. Y entonces aquellos que están haciendo lo incorrecto, aquellos que no son justos con su trabajo, se ensañan en contra de aquel que está haciendo lo correcto. Y lo único que quieren es destruir esa buena intención. Si miramos esta palabra, Caín no reconoció que estaba en un error. No reconoció que Dios no lo miró con agrado porque lo que él hizo no fue lo correcto. Fue delante de Dios, primero con una intención solo de aparentar. Porque quiero recordarles que Dios escudriña las mentes y los corazones. Caín tenía que reconocer que el que estaba mal era él, no Abel. Y así hay muchas personas, mi pastor. Así hay muchas personas en el mundo entero que están haciendo lo incorrecto, pero lo que ellos creen que están haciendo incorrecto, creen que es correcto y quieren destruir a lo que está haciendo lo correcto. Parece un trabalengua. Pero, hombre, si yo estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, el que tengo que corregirme soy yo. Soy yo. ¿Por qué tengo que destruir al otro que está haciendo lo correcto? Y hoy lo vemos en esta sociedad. Un joven que es bien educado, un joven que está bien criado, porque un papá y una mamá se esforzaron para levantarlo bajo los principios bíblicos, y este joven actúa conforme lo han enseñado en los principios bíblicos en esta sociedad, y para la sociedad es malo. Porque el que está en lo incorrecto quiere ver al otro en su error. El que está sucio de barro quiere ver al otro sucio de barro. Hombre, hoy la reflexión a través de esta palabra es que si yo estoy sucio de barro, soy yo el que tengo que lavarme.
Soy yo el que tengo que limpiarme. No ensuciar al otro, sino limpiarme yo. Transformar mi vida. Así es. Y vemos esa comparación de estas dos actitudes. Pero quiero ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, que habla del mismo pasaje y habla de esta manera. Hebreos 11, 4 dice, hablando de la fe, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La palabra de Dios dice, menciona en varios pasajes, y será raído la memoria de los amalecitas. Hay un ejemplo. Y será raída la memoria de los amalecitas de sobre la faz de la tierra, menciona. Y así menciona en varios pasajes la misma palabra, será raído. Será raído, o sea, será quitado. Y será quitado. Y cuando dice será raído, será quitado, es que no habrá más memoria de él sobre la tierra. Y me explico, ¿cierto? De que no queda descendencia de él sobre la tierra, ni testimonio que dé más adelante en otras generaciones que se conozca a esta persona. ¿Por qué Dios toma esa actitud? Toma esa actitud por la misma, valga la redundancia, por la misma actitud que nosotros tenemos delante de él. Y vemos aquí que fue aceptada la ofrenda de Abel porque fue excelente. Porque fue excelente delante de Dios. Entonces, mire cómo fue Abel delante de Dios. Fue de una manera excelente, ¿cierto? Y todavía su ofrenda dice que habla por él. Que habla por él. ¿Qué es lo que construye en nuestras vidas? ¿Qué es lo que construye en nuestra sociedad? La excelencia de actitud de nosotros delante de Dios. Y ese es el que nos va a exaltar más adelante. Ese es el que nos va a exaltar más adelante. Y esa es la que nos hace que Dios nos exalte más adelante. ¿Cómo? Presentarnos bien delante de Dios. Y cuando nosotros nos presentamos bien delante de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura, como dice la palabra. Y vendrán por añadidura, ¿qué? De que nosotros seremos bien vistos delante de la sociedad. De que nosotros tendremos un espíritu diferente delante de la sociedad. De que nosotros tenemos una actitud diferente delante de la sociedad. Y asimismo nosotros nos manejamos. Asimismo nosotros hacemos nuestros trabajos en donde vayamos. En donde vayamos. Nos estén viendo o no nos estén viendo. Tengamos un jefe o no tengamos un jefe. La ofrenda es voluntaria. ¿Cierto? La ofrenda es voluntaria. Así también como nuestra disciplina, nosotros también tenemos que realizarla de una manera voluntaria, no obligatoria, de que alguien diga, es que me tengo que manejar así, porque si no me manejo así, me pasa tal cosa. No. Nosotros estamos creados para manejarnos de la manera más excelente, que eso es lo que agrada a Dios. Dice en el versículo 7, Dios le habla a Caín. Después que Caín decayó su semblante, porque a veces queremos agradarle a Dios y no hacemos lo correcto. ¿De qué manera nosotros le agradamos a Dios? Haciendo lo correcto, oído. Esto no es solamente tratar de hacer lo correcto. Hoy muchos dicen, yo soy bueno,
yo no robo, yo no fumo, yo soy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y creemos que con eso le vamos a agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Transformando nuestras vidas, siendo unos hombres y unas mujeres obedientes a la palabra. Dios es claro con Caín y le dice, y aquí hay una pregunta, un signo de pregunta. El mismo Dios le está preguntando a Caín, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo oído. A ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y cuando está hablando de él, está hablando del pecado. Y tú te enseñorearás del pecado. Quiere decir que no vivimos conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si hacemos las cosas mal, ¿quién se enseñorea de nosotros? El pecado. Cuando yo vivo en obediencia y soy conocedor de la palabra y voy a la palabra y transformo mi vida conforme a la palabra, yo me enseñoreo del pecado. Quiere decir que el pecado a mí no me domina, porque soy yo que domino el pecado, porque conozco la verdad, conozco el camino, conozco la palabra, y yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando yo soy ignorante y no quiero ir a la palabra, el pecado se enseñorea de mí porque mi conciencia no reconoce que lo que estoy haciendo es pecado. La falta de conocimiento nos lleva a actuar insensatamente, porque no queremos reconocer que lo que estamos haciendo es incorrecto y no me lleva a ninguna parte. El hombre y la mujer sabe. ¿Cuándo sabe que lo que está haciendo no es correcto? Cuando conoce la norma, cuando conoce la palabra. Y hoy no hay ninguno que sea ignorante de la palabra. Y cuando yo hablo de ignorante, no es para ofender, sino que no hay conocimiento de la palabra. Usted no me puede decir que no conoce la palabra. Hoy la palabra de Dios es predicada por muchos medios. Por muchos medios es predicada la palabra de Dios. Entonces, no hay motivo de decir que no conocemos la palabra. Hoy la pregunta es, si conoces la palabra, ¿por qué dejas que el pecado se enseñoree de ti? Dios es claro, Dios da la advertencia y le dice a Caín, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Si hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. No dice que está dentro de la casa. ¿Está dónde? A la puerta. Ahora, si yo hago mal y no reconozco que estoy haciendo las cosas mal, es verídico que el pecado se va a enseñorear de mí. Y ya no vivo yo, sino que el pecado vive en mí. Pero en Cristo Jesús es diferente. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mire la controversia de la cosa. Cuando yo conozco la palabra, es Cristo el que vive en mí, es Dios que se enseñorea de mí, mas no, yo no vivo en pecado. Pero cuando yo no quiero reconocer la palabra, el pecado se enseñorea de mí, y por eso queremos destruir, por eso queremos hacer las cosas mal, por eso queremos destruir al que está haciendo las cosas correctamente, por eso nos llenamos de odio, por eso nuestra boca empieza a hablar en contra de aquel que está haciendo lo correcto. Y decimos, mire cómo es de tonto. Hoy vemos en las noticias que una persona justa encontró algo que no le pertenecía y lo devolvió. ¿Qué dice la sociedad? Mire cómo es de. ¿Por qué lo devolvió? Ay, si yo me lo encuentro, yo no lo devuelvo. Esa persona que devolvió eso es una persona justa. No le pertenecía. Hoy vamos a la tienda con un billete de 10,000
y compramos algo que vale 3,000, ¿cuánto nos tiene que devolver el tendero? 7,000 pesos. Si el tendero te devuelve 15,000, ¿qué es lo justo? Que usted le devuelva el restante, porque eso no te pertenece a ti. Pero hay personas que dicen, qué bendición, el tendero se equivocó, esto es bendición para mí. No, eso es maldición, porque estás robando. Lo justo es devuélvele lo que es justo. Dice la palabra que si hicieres el bien, serás ¿qué? Enaltecido. Ese tendero ahí mismo te va a decir, verdaderamente, eres una persona justa. Es poquito el que hace esto. Y yo estoy casi seguro que el tendero va a seguir hablando de ti bien. Pero hay que tú hagas lo contrario. También ese nombre será reconocido. Porque si el tendero se da cuenta que se engañó, que él mismo se engañó, va a seguir hablando y va a decir, mira, qué injusto es la persona. Vio que yo me equivoqué y no me devolvió el dinero en cual me equivoqué. Hacer lo correcto, cuando yo hago lo correcto, soy enaltecido. Cuando yo hago lo correcto. ¿Y cuándo será esa exaltación? Cuando estemos delante de Dios. Porque todos tenemos una corona reservada. De ti depende si tú reclamas esa corona o no. De ti depende si tú entras al reino de los cielos o no. Esto no depende de Dios. Esto depende de cada uno de nosotros. Dios hizo lo que tenía que hacer. Él entregó a su Hijo amado. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Entregó su vida en la cruz del Calvario. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer. Oído usted que me está escuchando. Esto no depende ya de Dios. Esto no depende ya ni de nosotros los pastores. Esto no depende ya de los sacerdotes. Esto depende de usted. Si usted no conoce la palabra, ¿qué tiene que hacer? Buscar la palabra. Hay tiempo ahora, estamos en cuarentena. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes tiempo para leer la Biblia. Escudriñala, investígala. Y ahí vas a conocer la verdad. La palabra, si bien hicieres, aquí es exaltado, aceptado. Y dice más abajo, a ti te será su deseo. Y dice, si bien hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, con todo esto, a ti te será su deseo. Esto con todo esto, a ti te será su deseo. ¿Qué significa? De que a pesar de que su ofrenda no fue aceptada en ese momento, Dios no quiso decir de que ya Caín no tenía otra oportunidad. No, sí tenía otra oportunidad. Pero ¿qué pasó? No aceptó. No quiso reconocer de que lo que había hecho estaba mal. Sí. Pero tenemos oportunidad. Sí tenemos oportunidad. Llevó una ofrenda y no fue acepta. Tuvo que haber aprendido de Abel como llevó a Abel. ¿Cierto? Si no se dio cuenta cómo la llevó a Abel, tuvo que haberle averiguado a Abel. ¿Cómo llevaste tu ofrenda que te fue acepta? Sí. Eso es humildad. Eso es humildad. Eso es querer salir adelante. ¿Cierto? Eso es querer salir adelante. Eso es querer nosotros estar delante de Dios de una manera excelente. Y vemos que aquí todos, nos muestra la palabra, tenemos oportunidad. Simplemente que ¿quién tiene que controlar? ¿Quién tiene que controlar? Nosotros. Nosotros somos los controladores de nuestras actitudes. Damos gracias a Dios por esta palabra. Amén, así es. El tiempo es corto. Quisiéramos seguir compartiendo la palabra de Dios, pero tenemos que respetar los espacios y el tiempo es corto. Y quiero dejarlos con esta pequeña reflexión. ¿Usted sabe que lo que está haciendo es bueno o es malo? Hoy, hazte un autoanálisis. Examínate a ti mismo y reconoce que lo que estás haciendo, si es correcto o no es correcto delante de Dios. Porque un día, tú y yo, vamos a estar delante de Dios. Y allí no va a haber excusa. Dios te bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar
en el próximo programa.